Armonizando tu ser es un estudio bíblico para armonizar nuestra vida diaria de mano con el estudio de la palabra de Dios. En este momento vamos a leer los relacionados con el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento y vamos a leer el análisis que hicieron los que tradujeron la Biblia a la Biblia latinoamericana. Los hebreos se multiplican en Egipto, los egipcios someten a esclavitud a los hebreos, Moisés salvado de las aguas, Moisés descubre su pueblo, estadía de Moisés en Madián, la hora de Dios, la zarza ardiendo. Moisés es enviado como libertador. Moisés recibe el don de los milagros. Aarón, intérprete de Moisés. Moisés vuelve a Egipto. Del 1 al 4, del capítulo 1 al capítulo 4 está esa historia, esa revelación del estudio bíblico. Vamos a invitarle a que elija la Biblia de su preferencia para que puedan leer los capítulos completos y así entender el análisis de la lectura que se hace. Desde siglo y siglo, una gran parte de la humanidad ha vivido bajo la opresión de su vida sufrida. Poco hablan los historiadores. Escasas fueron la rebeldía, pues en su inmensa mayoría se sometieron y llegaron a pensar que la esclavitud era para ellos una situación normal. Pero Dios quiso intervenir una vez por lo menos en una forma manifiesta para liberar a los hebreos, y este fue el primer paso de la historia del pueblo de Dios. La Biblia caracteriza a grandes rasgos la opresión a la que estaban sometidos los hebreos en Egipto. Los dueños egipcios tienen miedo a un proletario que, según ellos, crece en forma irresponsable. Se le imponen duros trabajos para construir y para defender una sociedad que a ellos no los promueve ni les reconoce derecho. Se juntan explotación y opresión, trabajos inhumanos y represión policial mediante los capataces egipcios. Finalmente, una autoridad extranjera le impone el control de los nacimientos en la forma más dramática, más drástica. Situaciones de opresión. Vea también eso en Marcos 1 y 2, 4, Marcos 6, Isaías 5, 8, Ezequiel 34, Job 24, 1. Quienes eran Cifra y Púa, sus nombres son egipcios. Esas mujeres pues burlaron las órdenes del rey por compasión al pueblo oprimido y no aceptaron ejecutar disposiciones que su conciencia condenaba. La liberación del pueblo hebreo empieza con un acto sencillo, solitario, el que esta madre que pasa a salvar a su hijo arriesgando su propia vida.
Es la manifestación del amor materno, es el acto de rebeldía de una conciencia que no acepta una ley inhumana. Es el acto de fe de la madre que presenta el porvenir maravilloso que Dios abre a una vida nueva y que al mismo tiempo sabe que los hijos son la esperanza de su pueblo. Hebreo 11:21. La misma certeza y la misma fe inspiran a las madres que hoy se niegan al aborto. Los historiadores explican que los detalles de este relato provienen de una leyenda del rey Sargón, salvado de las aguas, cuando era niño. En efecto, es muy probable que nada se haya sabido de la infancia de Moisés y que la historia, la canasta encontrada entre los juncos, haya sido solo una manera graciosa de decir que la providencia de Dios había velado por su destino. Moisés había escapado a la suerte asignada a los niños hebreos y había aterrizado en el mundo muy cerrado de los privilegiados de la cultura. El que iba a liberar a los esclavos debía saber lo que era la libertad, habiendo gozado de ella, pues ellos ni siquiera conocían la palabra libertad. Moisés lleva vida de príncipe, sin embargo, sale al encuentro de sus hermanos de condición inferior, comprobó su penoso trabajo, no hizo como tanto privilegiado de la cultura que ya no se sienten solidarios de su pueblo. Evasión de los capitales, fuga de los cerebros. No cerró los ojos voluntariamente como aquellos que reniegan de su familia humilde o dejan de solidarizarse con sus compañeros para ser admitidos en un ambiente superior. Hebreo 11:21. Por la fe, Moisés se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón. Prefirió compartir los malos tratamientos con el pueblo de Dios antes que conocer el goce pasajero del pecado, pues estimaba la humillación de Cristo más preciosa que los tesoros de Egipto. Asimismo, el que, pudiendo compartir la suerte de los privilegiados, prefiere ponerse al servicio de los humildes, se hace aún sin saberlo seguidor de Cristo. Pero al día siguiente, Moisés descubre otro aspecto del mal. Sus hermanos no son víctimas inocentes. La opresión que padecen tiene algo que ver con la violencia, la maldad y la irresponsabilidad que existen entre ellos. No son respetados por los egipcios, pero tampoco se preocupan por merecer que los respeten. Esta vez Moisés no sabe qué hacer y prefiere huir. La Biblia valoriza todo el esfuerzo que se haga
en pro de la dignidad del hombre, tal como el esfuerzo de los jóvenes y trabajadores por una participación más activa en la construcción de su porvenir. Pero las liberaciones que vienen de Dios no solo nos liberan de la estructura de opresión, sino que al mismo tiempo despiertan en nosotros la conciencia de nuestro propio pecado. Pastor en el desierto. Moisés vuelve a la vida ruda, pobre y libre que había sido la de Abraham, y vive entre los madianitas, que son más o menos descendientes del padre de los creyentes. Génesis 25:2. Así pues, Moisés recibe de su suegro Rangel, que será llamado también Jetro 3:1, las tradiciones sobre Abraham y su fe en Dios. Gritaban y su grito subía hasta Dios. A veces los hombres no tienen ánimo ni siquiera para esperar en Dios, pero aunque hayan olvidado su promesa, Dios no la olvida. Pero hay como demora de Dios. No lograremos cualquier cosa en cualquier momento, a pesar de que podemos apresurar la hora de Dios. Dios ha esperado varios años antes de llamar a Moisés, el que ya es un hombre maduro. Lo hace en un tiempo en que éste tiene encaminada su vida como padre de familia y pastor de ovejas. Lo hace en el desierto, donde aparentemente Moisés se ha marginado de la desgracia de sus hermanos, perdiendo día tras día la esperanza de que pudiera servir a su pueblo. Así, muchas veces Dios nos espera en tal o cual desierto de nuestras vidas. Son esos tiempos aparentemente vacíos en que Dios prepara a sus servidores con tal de que la generosidad permanezca intacta. El ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente. El ángel de Yahvé sabemos que es una manera de decir el mismo Yahvé Dios. Ver apariciones y ángeles, Génesis 16:1. Se presenta como el fuego que atrae la mirada, pero quema al que quiera acercarse. Este monte era desde ya siglo un lugar sagrado. Moisés hace lo que se hacía al entrar en un templo. Se quitaba la sandalia para no llevar ante Dios el polvo de la existencia común y corriente. Pues uno no se puede acercar a Dios sin despojarse de sus preocupaciones y de sus deseos terrenales. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El que llama a Moisés es el mismo
que sus antepasados veneraban bajo diversos nombres. Yo estoy contigo. Cada vez que Dios llama, comienza por tranquilizar, pues de entrada sentimos que eso nos va a involucrar totalmente. Jos 1:5. Pues yo te envío a Faraón. Esto no es más que el punto de partida. Después de sacar a Israel de Egipto, Moisés le impondrá casi a la fuerza su destino, que es ser el propio pueblo de Dios. Dios habla de llevar a Israel a la tierra que emana leche y miel, la tierra prometida a Abraham. No fija plazo ni indica detalle, pero por lo menos anuncia un evento que probará la autenticidad de la misión. Algún día Israel, pobre pero libre, llegará con Moisés hasta el monte Oré o monte Sinaí para encontrar a Dios y recibir sus palabras. En medio de otros pueblos que conocían a Dios a su manera y que buscaban a tienta el sentido de su destino, Israel iba a ser el pueblo que conoce al verdadero Dios y que por esto sabe dónde reside la verdadera superación del hombre, la revelación del Dios único. Está ligada a una misión liberadora y allí está el carácter propio de la revelación bíblica. Algunos años antes, el faraón Askenatón había querido a su modo que se reconociera al Dios único, pero todo eso quedó como un problema de culto y no modificó la historia. El Dios de Moisés es el Dios santo y justo que quiere ser servido por hombres libres y justos. Yo soy. Yo soy. Hay dos maneras de traducir esta palabra. La primera es la que indicamos aquí. Dios es el que es, el único que existe, sin ninguna limitación. Este sentido está de acuerdo con el final del versículo 14 y al mismo tiempo otorga su sentido de Yahvé. Pero también podría entenderse como yo soy el que soy. En este caso, Dios no se niega realmente a darle a Moisés su identidad, ya que justamente le va a dar su nombre, sino que da a entender que nadie puede entrar en el secreto de su persona. Yahvé significa a la vez Él es y Él hace existir. Se relaciona con lo dicho por Dios. Yo soy. Este es el Dios que vive y que ve. Génesis 16:13. Cuando quiere manifestar algo de su misterio, lo preceden el fuego fulgurante. Ezequiel 1:4. La tempestad y los
truenos. Ezequiel 19:16, Primera de Reyes 19:11 y Salmo 18:9-17. Y las olas del mar, animales fantásticos en lo que se reúnen todas las fuerzas de la naturaleza. Ezequiel 1. Pero esas no son más que figuras que esconden a manera de una nube. Primera de Reyes 8:10. El misterio de Dios infinitamente más profundo, el que desafía y desafiará eternamente no solamente el ojo del hombre, sino la mente de cualquier criatura, ya sea angélica o humana. Todas las criaturas reciben de Dios el existir, pero Él tiene en sí la fuente de su propia existencia y no debe nada a nadie. Dios es el uno y ninguno de los que tienen de Él su existir puede comparársele o sumársele al único. Dios es y hace existir al que lo conoce. Esta revelación es decisiva para toda la Biblia y conviene recordarlo cuando fácilmente los creyentes dicen Dios es amor, Dios es bondad, pues eso sería falso si no se afirmara primero Dios es el que es. Si Dios fuera solamente el Todopoderoso, solamente pensaríamos en agacharnos entre Él. Si fuera solo bondad, no comprenderíamos por qué nos pone a prueba. Si fuera solamente el bien, obligaríamos a todos a que hagan el bien sin respetar su libertad. Pero no, dijo, yo soy el que es, yo soy. Dios es persona que existe en forma sumamente activa y libre y no llama a existir de verdad. Por eso Dios creó un mundo en que pudiéramos actuar en forma responsable. Dios no nos impone el bien. Mejor sí, a través de nuestra experiencia y de nuestros mismos errores, llegamos a descubrir dónde está el bien verdadero. Adorar a Dios no significa, como creen algunos, estar postrado ante Él, sino acercarnos a Él cara a cara. El humilde se acerca sin falsos temores y Dios lo levanta con su mano para que pueda entrar en comunión con Él. El que conoce a Dios de verdad se hace persona libre y que libera a los demás. Al presentarse como persona, el único Dios había dicho lo más esencial. No era posible precisar más en esos comienzos y dar a conocer el misterio de las tres personas divinas que son el mismo. Dios sería la obra de Jesús. Mateo 28:19, Juan 1:18-19. Por eso, durante siglos los israelitas
se quedarían con la figura de un Dios soberano que lo conducía con autoridad. Yahvé o Jehová, Yahvé, Jehová, unos cuantos siglos antes de Jesús, los israelitas dejaron de pronunciar el nombre de Yahvé por respeto. Entonces cambiaron en la Biblia la escritura Yahvé por Jehová, palabra que no tenía sentido y que tampoco se pronunciaba, pero al verla el lector sabía que no debía decir Yahvé, sino Edonat, o sea, Señor. La palabra Yahvé guardaba la consonante escrita YHV corta H y las vocales eran las de EDONAH. Yahvé no salió al encuentro. Se habla solamente de hacer una peregrinación, pero lo que se busca es salir del país. Todo esto sucedió en un tiempo en que no había problema social o político que no se expresara en términos de religión. Éxodo 17:16 y Número 25:16. Pero ahora varios preguntan. La Biblia nos habla de la liberación en el sentido humano, político, o bien nos propone una liberación espiritual. En realidad, esta oposición es artificial. La misma experiencia nos enseña que para salvar al prójimo no basta la ayuda material, ni los cambios políticos y tampoco las oraciones. Y para eso ellos mismos deben enfrentar y solucionar los problemas reales, materiales o educativos y políticos de la vida común a partir de una visión más lúcida de la realidad, tal como Dios la ve y con un gran amor más auténtico, lo cual es espiritual. La salvación es una sola. He decidido sacarlo de esta opresión. El Dios que es se preocupa por lo que todavía no existen de verdad. Dios salva a los hombres, como decíamos, pero es necesario que hayan hombres y no solo brazos o bocas que alimentar. La salvación de Dios se lleva pues a cabo en el tiempo y a través de la historia de un pueblo que lucha por su existencia, y el mismo Moisés se salvará o se realizará a sí mismo mientras se consagre a sus actividades materiales y espirituales al servicio de sus hermanos. Muchas veces Moisés no dará cuenta de su actuación, sino que se valdrá de la misma autoridad de Dios y por eso recibe el poder de hacer milagros que lo acrediten. Este párrafo está adoptado al mundo en que vivió Moisés. Encontramos aquí el tipo de portento que se atribuían a los brujos egipcios. Hemos leído desde el capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 4, haciendo un análisis y leyendo este análisis que hicieron los traductores de la Biblia a la Biblia latinoamericana, y le invitamos a leer en el capítulo 4, Moisés recibe el don de los milagros, Moisés es enviado como libertador, y desde el capítulo 1, cuando Dios decide liberar el pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, yo le invito a que lea en su Biblia el capítulo 1 al 4 de
Éxodo para que pueda entender por qué este análisis escrito por los exégetas y traductores para darnos a entender un poco mejor la historia del pueblo de Dios en el tiempo político de Egipto. De, de ayer, hoy, siempre debemos mantener en nuestros corazones la seguridad y la certeza de que Dios no solo le habló a ese pueblo, sino que hoy me habla a mí, te habla a ti, y te invito a descubrir qué te dice la palabra de Dios en tu corazón cuando tú la lees, hermano.